Bienvenidos una vez más a UCP, en nuestra maravillosa sección de Electrodato. En esta ocasión les traemos el tema de los potenciómetros, utilizados por casi todas las personas con aparatos electrónicos. Estos son parte fundamental de la electrónica, así que quédate con nosotros para saber todo sobre ellos. Pero entonces, ¿de dónde salieron los potenciómetros? Fueron creados por el ingeniero eléctrico John Ambrose Fleming, de nacionalidad británica. Él estudió en el Colegio Real de Química en Londres y en la Universidad de Cambridge, donde fue discípulo de Maxwell. Bueno, ya sabemos quién los inventó. Pero, ¿qué se supone que son? Un potenciómetro es un resistor eléctrico con un valor de resistencia variable y generalmente ajustable manualmente. Tiene un funcionamiento sencillo. Tiene una resistencia variable en cada extremo y una tercera conexión hacia un control deslizante, el cual nos permitirá aumentar o disminuir la resistencia propiamente. El propósito de esto es conseguir un valor variable entre las conexiones, el cual podremos controlar nosotros mismos. Para saber en profundidad cómo funciona un potenciómetro, es importante conocer sus componentes y qué función cumple cada uno de ellos. Consta básicamente de una resistencia variable, la cual cambia de valor a medida que aumenta la corriente. Esta resistencia posee tres terminales, a las cuales se conectan el voltaje a medir. Al hacer variar la resistencia, varía la diferencia de potencial entre los terminales. Por lo tanto, el valor del voltaje queda determinado por la variación de la resistencia. El valor de un potenciómetro viene expresado en ohmios, y el valor del potenciómetro siempre es la resistencia máxima que puede llegar a tener. Lo mínimo, lógicamente, es cero. Por ejemplo, un potenciómetro de 10K puede tener una resistencia variable con valores entre 0 ohms y 10.000 ohms. Podemos representar al potenciómetro mecánico en un circuito eléctrico con el siguiente símbolo. Se llega a apreciar que es muy parecido al símbolo de una resistencia, pero con una flecha que lo atraviesa y que significa variabilidad. Ahora que tenemos claro lo que es un potenciómetro, veamos los tipos que hay. Existen dos tipos de construcción de un potenciómetro. Resistencias impresas, realizadas con una pista de carbono de Cermet sobre un soporte duro como papel baquelizado, fibra de vidrio, baquelita, etc. La pista tiene sendos contactos en sus extremos y un cursor conectado a un patín que se desliza por la pista resistiva. Como segunda opción, tenemos las resistencias bobinadas. Consisten en un arrollamiento toroidal de un hilo resistivo, con un cursor que mueve un patín sobre él mismo. Bueno, pero esas son las resistencias que los potenciómetros usan. Como tal, a los potenciómetros los podemos clasificar de dos maneras según su aplicación. El primero, potenciómetros de mando. Son adecuados para su uso como elementos de control de las tensiones en los aparatos electrónicos. El usuario acciona sobre ellos para variar los parámetros normales de funcionamiento. Por ejemplo, el volumen de un aparato de audio. Dentro de los potenciómetros de mando podemos encontrar los giratorios. Se controlan girando su eje, son los más usados porque son de larga duración y usan poco espacio. También tenemos los deslizantes. El recorrido del cursor es de forma recta. Se utilizan en ecualizadores gráficos. Suelen ser más frágiles que los giratorios y ocupan más espacio. Además, suelen ser más sensibles al polvo. Potenciómetros múltiples. Son varios potenciómetros con sus ejes coaxiales, de modo que ocupan muy poco espacio, se utilizan en instrumentación, autorradios, etc. Segundo tipo, potenciómetros de ajuste. Controlan la tensión preajustándola, normalmente en fábrica. El usuario no suele tener que retocar, por lo que no suelen ser accesibles desde el exterior. Existen tanto encapsulados en plástico como sin cápsula, y se suelen distinguir potenciómetros de ajuste vertical y potenciómetros de ajuste horizontal, con el eje de giro paralelo al circuito impreso. También se pueden clasificar según la ley de variación de la resistencia. Tenemos la variación lineal,
la cual nos dice que la resistencia es directamente proporcional al ángulo de giro. Variación logarítmica. La resistencia depende logarítmicamente del ángulo de giro. Variación senoidal. La resistencia es proporcional al seno del ángulo de giro. Variación antilogarítmica. La resistencia es directamente proporcional a 10 con potencia el ángulo girado. Y no podemos olvidar a los potenciómetros digitales. Se usan para sustituir a los mecánicos simulando su funcionamiento y evitando los problemas mecánicos de estos últimos. Está formado por un circuito integrado que simula el comportamiento de su equivalente analógico. Tienen un divisor resistivo con n+1 resistencias con sus n puntos intermedios conectados a un multiplexor analógico que selecciona la salida. Bueno, como nos hemos dado cuenta, los potenciómetros están en infinidad de aparatos electrónicos, tanto para controlar la iluminación, el volumen o sistemas de control. Siempre serán necesarios. Y hasta aquí llegamos. Espero que el video les haya gustado. No olviden apoyarnos y nos vemos hasta la próxima.